Hola a todos, ¿cómo están? Buen inicio de semana y arrancamos con todo, con mucho más, por supuesto, mucha información. Y esta tarde les quiero contar que va a estar dedicada para las mamis. En el Plus de la Tarde vamos a informarnos de todo lo que necesitas saber para que tu bebé crezca sanito y fuerte. Así que aprendete que ya arrancamos con todo. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos. Ciopar, la calidad es la diferencia. Sí es importante la alimentación, ¿verdad? Y todo siempre, lo que come la mamá es lo que así todo tal lo cual que come la mamá va para el bebito. depende mucho también de la constitución de la mamá, de las Ya. reservas que tenga la mamá. Ok. De repente, si una mujer está embarazada, bueno, lo ideal sería que antes del embarazo la mamá ya vaya consumiendo el ácido fólico. Ya. Porque la mayoría de las mujeres ahora ya están precaviendo el ácido fólico, la Ok. vitamina C, porque en los primeros 3 meses es súper importante, ¿verdad? No te digo el requerimiento calórico, pero sí los nutrientes, ¿verdad? De Sí, repente sí, el ácido fólico, el hierro también, pero ¿qué pasa con el hierro? El hierro no es tolerado los 3 primeros meses. Generalmente eso no se tolera, ¿por qué? Por el tema de las náuseas, de los vómitos, entonces no puede Sí. asimilar. ¿Qué, por ejemplo, sería dentro del hierro? El hierro, las carnes de origen animal, todo lo que sea Ok. animal, pescado, carne roja, Ya. también tenemos los vegetales, pero en los vegetales tenemos el hierro no en, ¿qué quiere decir eso? Sí. Que es de bajo valor, es muy débil. Entonces Ya. necesitamos sí o sí unir con la vitamina C, para que le podemos poner en las ensaladas el abundante limón, Sí. eso fija la vitamina C y el ácido fólico, es sumamente importante. Y Perfecto. después tenemos en las frutas también las vitaminas, los minerales, ¿verdad? De bajo valor, pero realmente los macronutrientes, que son las grasas, ¿verdad? De buen valor, ¿verdad? Las monosaturadas que encontramos acá en el aguacate, por ejemplo, también es súper importante. Y ahora están de Sí, estación ahora tenemos también. estación y las embarazadas Sí. con mil gusto pueden comer así, ya sea como ensalada, Sí. en ensalada o limón. Lo que pasa es que el limón fija ciertas vitaminas en el organismo, entonces hace como que se absorba mejor, ¿verdad? Exactamente. Y después tenemos las legumbres, Ok. tenemos acá que también tienen proteínas, pero que son proteínas de bajo valor. Son proteínas, son aminoácidos que necesitan de ayuda de otros para que sean un poco más fuertes. Le decimos Sí. de alto valor. Pero solamente esa proteína de alto valor encontramos en el origen animal, en los huevos, en los lácteos. Entonces, cuando unimos este cereal, que es el arroz, ¿verdad? Que contiene almidón, Sí. al unir con las legumbres, podemos decir que hay una buena fuente de proteína. Y cuando estás embarazada te da como ganas de comer mucho más. Por ejemplo, famoso que decimos 2 platos, 3 platos. ¿Hasta Sí. dónde? Bueno, la verdad que hasta es un dónde, mito eso de Silvia? comer por Sí. 2 personas, ¿verdad? Es un Ah, mito, ¿verdad? cierto, eso Pero también, ¿qué pasa? Como tenés hay razón. mucha demanda energética Sí. en la mujer, ¿verdad? Porque se está creando un ser dentro nuestro, ¿verdad? Entonces hay mucha demanda energética y Sí. por ende tenemos que cubrir sí o sí más carbohidratos, Sí. ¿verdad? 60% de los carbohidratos, porque 100% es nuestra alimentación, ¿verdad? ¿Cuánto Como más o una menos dieta hay que mediterránea, engordar más o menos. por Bueno, mes? si vos estás con un, vamos a Sí. empezar, si empezás con un peso bajo, Sí. sí o sí tenés que subir más de 12 kilogramos. Ok. ¿Por qué? Porque el bebé necesita una reserva de grasa en la mamá. Ya. Por eso que nosotros las mujeres tenemos más porcentaje de grasa que en el varón, Sí. porque nosotros tenemos muchos trabajos hormonales dentro de nuestro organismo Sí. que no vemos pero sentimos, ¿verdad? Entonces sí o Exactamente. sí necesitamos más grasa. Entonces también el bebé se alimenta de esa grasita, Sí. ¿verdad? Que son las reservas. Y que sería bueno en desayuno una embarazada, ¿verdad? Que estén en un peso normal, comer sí o sí proteína, ¿verdad? O una embarazada que esté con obesidad. Mucha proteína, ¿verdad? Ya. Entonces va a ir tocando las expensas, pero no se puede hacer dieta en el embarazo. Sí, eso sí No es. se puede, porque a veces llegan muy y, ay, no riesgoso. quiero engordar, estoy gorda, ya se desespera todo. Entonces, no hay solución. Le digo, Sí. lo siento, vamos a esperar que ese bebé se nutra, todo de vos. Sí. ¿Te podés alimentar bien? Sí, te podés alimentar bien, sin problemas. Pero no hay una dieta que pueda hacer
la embarazada para bajar en ese momento, porque sí o sí va a subir de peso. ¿Verdad? Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Siopar, la calidad es la diferencia.